bienvenidos. Gracias por estar aquí conectados en este podcast del Team Análisis Bíblico con esta serie, la trayectoria del que sirve, que no sé si hoy la vamos a cambiar por la tragedia del que sirve. Y si alguien estuvo conectado en el episodio anterior, yo le recomiendo que lo haga, se suscriba y reciba cuando hay un nuevo episodio. Pero si tú estás conectado por primera vez, te animo que después de ver este episodio o lo escuches, vuelvas al anterior, donde terminé diciendo ¿qué haremos cuando los que sirven a Dios fallan y pecan? Y se me ocurrió una expresión: quémenlos en leña verde, ahórquenlos, porque aunque no es literal, es lo que hacemos. Se ha dicho por ahí, perdón que se los di a conocer si no sabían, que la iglesia cristiana o los cristianos es el único ejército que mata a sus heridos, y que cuando alguien cae por diversa situación que se puede ahorita revisar, los cristianos no restauran con espíritu de mansedumbre, sino señalan, descalifican, vamos a decir un término práctico, cortan la cabeza. ¿Esto está en la Biblia? ¿Qué hacer cuando un líder, alguien que sirve con trayectoria o lo que sea, cae, falla o peca? ¡Ay, jole! Está pesado Está intenso, se va a poner bueno. Vamos a leer dos porciones en la Biblia, otra vez, y vamos a leerlas seguidas y luego comentamos. Es segunda a los Tesalonicenses 3, 14 y 15, y Santiago 5, 19 y 20. Entonces, segunda carta a Tesalonicenses 3, 14 y 15, y la carta de Santiago 5, 19. Perdóname, agarré tu micrófono. Sí, claro. Pero está bien. Con razón se oía tan potente la voz, ¿te fijaste? Pues no, ya sabemos que es tu debilidad. ¿Y no presentaste a Joe? Sí, ni a Sergio. Estamos hoy muy aquí engalanados con la presencia de Joe Rosa, conferencista internacional, 52 años de ministerio. El doctor Sergio Anaya, 32 años de ministerio, un restaurador, un hombre que cree en la restauración de las fallas en el liderazgo. Empecemos, adelante, con las porciones bíblicas. Bueno, dice la escritura en la segunda carta a los Tesalonicenses 3:14, está un poquito fuerte, pero bueno, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, está hablando el apóstol Pablo, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero dice el verso 15, mas no le tengan por enemigo, ojo, sino amonéstenle como a hermano. O sea, como que hay que falta el balance, ¿verdad? Como que no debemos, o sea, no se pueden pasar por alto los errores, pero tampoco dejar a los que fallan. Joe, si nos leyeras Santiago 5, 19 y 20, por favor. Dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Pues aquí la pregunta que hay que contestar al inicio es: todavía los que sirven a Dios, no vamos a hablar de los que han creído en Jesús y que son cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, los que sirven a Dios, los pastores, ¿todavía pecan? O sea, casi te la hago personal, ¿tú todavía pecas? Sí, lamentablemente sí. Pregúntele a mi y más esposa, seguro Qué de lo bueno que quisiera. se le hiciste a él y no a mí. Sí, es cierto, hubieras empezado por Joe, qué gacho. Pero bueno, es verdad, sí. Y como dices, pregúntale a mi esposa, pregúntale a las ovejas, pregúntale a mis hijas y pregúntame a mí, ¿no? O sea, es lamentablemente algo con lo que todavía luchamos. Espero yo no en una medida particular en el sentido permanente o de vivir en ello, pero sí, yo tengo que reconocer que hay muchos elementos que todavía están pendientes para hablar de una perfección en cuanto a lo que es completamente el tema del pecado. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de antes que conocieras a Jesús, que también pecabas, y ahora que conoces a Jesús y sigues todavía pecando? Bueno, particularmente el que una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. El vivir en pecado ya habla de una dinámica permanente donde hay una esclavitud al pecado y una permanencia en él como una conducta, vamos a decirlo así, sistemática, ¿no? Aquí estamos hablando específicamente de cuestiones
que no están en un aspecto permanente, ¿no? Momentos en los que de alguna manera, sea por cuestiones de trasfondo, sea por la carne, la naturaleza caída con la que todavía luchamos y que la Biblia nos manda a crucificar. Hablábamos en el capítulo anterior de las debilidades de carácter, que son materia prima, la concupiscencia que dice Santiago, que es la que da a luz el pecado y que básicamente son los deseos desordenados, lo que todavía sigo en proceso de ordenar en mi vida, en mi caminar con Dios. Pues todo eso redunda en que todavía haya ese elemento presente en un sentido particular. Bueno, yo una disculpa que no te presenté, estaba tan emocionado con el tema que hasta tu micrófono agarré. Está bien. El pecado. Ah, no, pregúntale si él peca, no seas así, güey. Ya te pregunté a ti. Bueno, es la ventaja de ser el moderador. Bueno, con él ya sabemos que sí, ¿no? Él quiere que Qué te amigo, pregunte qué si tú amigo pecas. me gato, ¿verdad? Si tú pecas todavía, Damos el por gran hecho, Joe Rosa damos por todavía hecho. falla, peca. Claro que sí, claro que sí. Y como dijo Sergio, una cosa es vivir una vida de pecado, otra cosa es que resbale y peque, por la razón que sea. Nosotros por eso nos arrepentimos diariamente Sí. y le pedimos perdón a Dios. Es como decir, una cosa es que tú te caigas en el lodo y te manches el pantalón, vas y lavas el pantalón y queda bien. Otra cosa es que tú te acuestes a dormir en el lodo. Ya es otro, estamos hablando de otra Otra Actitud. dimensión. Sí, otra dimensión, ¿no? Podemos decir que antes de conocer a Jesús practicábamos el pecado y nos sentíamos satisfechos con el pecado y la consecuencia del placer que da y no queríamos cambiar. Pero ahora que venimos a Jesús cambia la naturaleza de que ahora nace algo de Dios espiritual en nosotros que no teníamos y ahora aunque fallamos no queremos pecar, no nos regocijamos en pecar y no practicamos el pecado. Una cosa es que yo pecaba y decía ahora, ya aprendí a hacerlo mejor y la próxima vez lo voy a hacer mejor para dañar o beneficiarme más. Y ahora hay vergüenza cuando pecamos, hay dolor cuando pecamos y como dice Joe, venimos al Señor, pedimos perdón. Jesús le dijo a Pedro, Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, porque la costumbre en la ley era 3 veces. Y que Pedro puso doble de 3, 6 y uno más. Creyó que Jesús le iba a decir, wow, qué magnánimo eres perdonando, Pedro. Y Jesús le dijo, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Y esa fue una expresión de decir, perdónalo todas las veces que sea necesario. Y si alguien fuera legalista para multiplicar 70 veces 7, 490 sería diario un pecado. ¿Quién te ofende 490 veces diario? Pero si Jesús le dijo a Pedro, tienes que perdonarlo todas las veces que sea necesario, ¿cuánto está dispuesto Dios a perdonarnos en una posible expectativa de que por querer caminar agradando a Dios, te resbales? Entonces, como dice Joe bien y como dice Sergio, antes nos regocijábamos, nos gustaba pecar. Una cosa es revolcarse en el lodo y otra cosa es caer, ir y limpiar la mancha. Empezamos entonces con estos versículos en el análisis de este podcast y vemos aquí que la Biblia sí menciona la opción del pecado, ¿verdad, Sergio? En la porción que tú nos leías. Sí, estamos hablando de 2 Tesalonicenses 3 y nos habla obviamente de la falta de obediencia y habla de señalarlo, o sea, no habla de apapacharlo y mucho menos de esconderlo o de alguna manera ocultarlo, ¿no? Pero habla también en el verso 15 de no irnos al extremo, digamos, al otro polo de ya ver señalar a la persona como enemigo, ¿verdad? Sino que nos habla de la amonestación o la exhortación, que sería las herramientas que ayudarían a confrontar el pecado, y habla de tratarle como un hermano, ¿no? Que hablabas tú al principio, que el ejército de Dios es el único que mata a sus heridos, ¿no? Como que falta ese sentido de ¿Qué pertenencia. hace un ejército cuando caen heridos en la batalla, Sergio? No, inclusive hay Los toma y los exacto, lleva a un hospital. Hay reglas en la guerra, inclusive, donde hay un tiempo que se da para que las personas recojan a sus heridos. O sea, se da como un hecho necesario dentro de cualquier ámbito de guerra, ¿no? O sea, una pequeña pausa
para que los dos ejércitos puedan ir a recoger a sus heridos, y atenderlos y luego continuar, digamos, con la batalla, la guerra, lo que haya sido, ¿no? Eso en el terreno natural, pues ahora imagínate en lo espiritual, lo necesario que es trabajar en la recuperación de todos aquellos que son, inclusive la Biblia habla de débiles en la fe, hablando en un sentido, y en otro, aunque no seamos débiles en la fe, también estamos expuestos obviamente a fallar y todo lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Por qué cuando un cristiano falló, un líder, es más fácil quitarlo, descalificarlo porque dio pie con lo que pasó, que ayudarlo? ¿Por qué no ayudamos al que cae? Parte por la formación que tenemos. Si a mí no me enseñan lo que es la restauración, yo hago lo que aprendí. O sea, para mí era muy fácil yo señalar eso, hasta que a mí me pasó algo. Wow. O sea, es muy fácil tú ver a otro que tiene una desgracia en su familia y decir, por no orar, por no ser esto, por no ser lo otro. Sí, sí, sí. Pero cuando ese viento sopla en la puerta tuya, tú te das de cuenta de qué grado es esa tormenta, ¿no? Yo me acuerdo pero muy bien. Años atrás yo estaba trabajando en una denominación. Mi trabajo, mi posición en esa denominación era cuando un pastor fallaba moralmente, yo ir a quitarlo. Entonces yo llego a una ciudad. Eres el verdugo. Exacto, yo llego a una ciudad, voy al hotel, me quedo, pero me fui un día antes porque yo quería hablar con él. Era mi amigo. Y me acuerdo bien que cuando entré en su casa, saludé a su esposa, lo saludé a él, saludé a su hija y su hijito que tenía 11 años. No me quiero parar para ilustrar algo, pero no me di cuenta que estamos en la cámara. Me salí un poquito ahí. Pero su hijo me jaló por mi chaqueta. Y me dijo, hey. Y cuando volteé para atrás me dijo, no le hagas daño a mi papá, por favor. Santo. Eso me quebrantó el corazón. Porque yo iba a tumbarle la cabeza a ese hombre. Y me los llevé a los dos, a él y a su esposa, para tomar un café fuera. Le hice una pregunta nada más a su esposa. Le dije, todo lo que yo voy a hacer está basado en lo que tú me respondas. ¿Tú perdonas a este hombre? Me dijo, sí. ¿Tú quieres seguir casada con él? Sí. Yo quiero mi familia, me dijo. Y a mí me quebrantó. Me fui al hotel y lloré. Y al otro día regresé y le dije a la congregación, ustedes le van a pagar 1 año de salario a este hombre. Y le van a pagar para él ir a un lugar que yo lo voy a enviar. Para él recibir una restauración. No solamente a él, sino su esposa y sus hijos. Su hijo, cuando yo lo veo ahora, ya es un hombre grande. Me dice, gracias. Dice, hiciste lo que nadie iba a hacer con mi padre. O sea, fuiste Dios para él. Y eso me impactó mucho. Queriendo decir que eso es algo que hace falta en la iglesia hoy en día. Hace falta la capacidad, la habilidad de nosotros ser restauradores en vez de solamente verdugos. Es fácil tú dictarle sentencia a algo. Es difícil tú ver hasta dónde llega la misericordia y el perdón de Dios. Hay mucha gente que sería hombre más grande, más poderoso de Dios si alguien lo restaurara. Mira, yo llegué a San Diego hace 13 años. Me senté con el pastor, en este caso mallorquín, más joven que yo. Yo le ministraba cuando joven en los eventos, todo. Y le dije, yo necesito hablar contigo.
vengo quebrantado, quebrado, no tengo nada. Y él me dijo, yo sé cómo tú vienes, Joe. Tú me ayudaste cuando yo era joven. Tu esposa me lavaba la ropa en Guadalajara cuando yo iba a los campamentos y eso. Wow. Dice, nos daban de comer, nos acostaban en la sala, donde quiera. Nos ponía la televisión, dice. Ahora me toca a mí, a mis hermanos, cuidarte a ti. Vamos a buscarte una casa donde vivir. Yo pago. Vamos a comprarte un carro. Yo pago. Yo te voy a dar mensualmente X cantidad de dinero para que tú vivas. No tienes que hacer nada en la iglesia. Válgame. Te voy a cuidar. En ese tiempo, tú me mandabas una ofrenda mensual. De toda la gente que pudo ayudarme. Yo estoy aquí hoy por hombres como él. Por hombres como tú. Por la palabra que tú me diste en Texas. Yo me quedé en esa iglesia hasta el día que yo sentí de Dios salir. Esa mañana en la oración, él me dijo, ¿qué has recibido de Dios tú aquí? Y le dije esto, se lo digo a ustedes ahora. Me dijo Dios, yo te voy a levantar otra vez, pero tú nunca serás el hombre que fuiste antes. Serás mejor por lo que está dentro de tu corazón. Dios cambió mi corazón también. Hace falta eso en la iglesia. Hace falta menos verdugos, más hombres y mujeres que sean de Dios, que puedan ver más allá de un pecado que tú cometas, de una falta que todos somos capaces de lo más terrible. Pero tiene que haber hombres de Dios y mujeres de Dios que digan, no lo voy a dejar ir tan fácil, no lo voy a dejar perderse tan fácil. Eso es mi experiencia, ¿no? Wow. Y yo he encontrado, y Felipe, para los que nos están viendo y oyendo, un síndrome, si se le puede usar ese término, en general en la iglesia, y es el síndrome de a mí nunca me va a pasar. Y yo creo que todos, hablando ya en el sentido ministerial o en el servicio, vemos gente que está pasando por una crisis matrimonial, están a punto de separarse. Bueno, tú sabes lo que yo viví. Y estamos ahí a lo mejor animando y échale ganas, pero muy dentro decimos, a mí nunca me va a pasar. Yeah. Vemos a alguien que está pasando con un problema con un hijo que está de alguna manera apartado de Dios o rebelde, y sí estamos ahí, pero muy dentro pensamos, a mí nunca me va a pasar. Es que soy mejor. Cuando pensamos eso, digo, soy mejor, a mí no me va a pasar. Y ya podremos hablar, alguien que entra en una depresión, un desánimo, y ahí estamos, pero dentro pensamos, a mí nunca me va a pasar. El problema es que eso inconscientemente a veces no nos damos cuenta que nos lleva a bajar la guardia. Y el problema es que cuando nos pasa, entonces viene, yo le llamo el siguiente síndrome del soy el único al que le está pasando. Y eso nos aísla o de alguna manera nos blinda o a veces nos impide, ¿verdad? Por la vergüenza o por la sensación de descalificación y de ilegitimidad, de alguna manera abrirnos muchas veces para pedir ayuda, ¿no? Y es cuando más necesitamos realmente, como decía Joe, alguien que pueda en ese momento, en los tiempos de debilidad, ayudarnos a sostener o por lo menos abrazarnos, protegernos, saber que hay alguien que está ahí, ¿no? En medio de todo esto, ¿no? Y eso requiere un corazón como el de Jesús, requiere misericordia, requiere compasión, requiere identificación con lo que representa algo que, como dice la Biblia, el que esté firme mire que no caiga. Cuando yo pierdo la perspectiva que soy del mismo barro y que estamos expuestos a las mismas cosas que están todos los demás, ahí es donde de pronto el enemigo nos puede agarrar en un punto de soberbia o yo uso una frase muy fuerte de orgullo espiritual, que es el que más apesta en términos espirituales, ¿no? Y que obviamente nos puede llevar a que la caída sea todavía más fuerte, ¿no? Dice la Biblia que con la misma vara con la que nosotros medimos, se nos volverá a medir, ¿no? Y creo que ahí es donde podremos entrar un poquito más en la sensibilidad de que muchos de nosotros podemos hacer más con nuestra actitud cuando entendemos
cultura de restauración, que sería un reto en la vida ministerial, por lo menos en México. Digo, Joe conoce mucho más que nosotros aún fuera de México, pero por lo menos en México es un serio problema. La falta de mentalidad y de cultura de restauración en general, porque tú lo sabes, lo hemos platicado muchas veces, es más fácil condenar, o sea, condenar No, nada más requiere el juicio, es ¿no? que restaurar te va a llevar una inversión Claro, de todo. que también al final no sabes si la persona reaccionará No hay bien, una porque garantía. está sujeta a su voluntad, que si se quiebra para que Dios lo ayude en esa situación va a ser mejor, como decía yo, y Dios no va a pasar por su voluntad, sobre su voluntad si no quiere. Pero la restauración requiere una gran inversión de tiempo, dinero, oración, cercanía con la persona. Entonces lo más fácil es llegar y decir, tú fallaste, ya no tienes el estándar aquí de Timoteo ni de Tito u otro de la Biblia, de nuestra organización, y vas para afuera. Y aunque sí no llegó al estándar, y tal vez hay cosas muy graves que a veces algunos pastores se descuidaron y hicieron, de cualquier manera debemos ayudarlos, porque la ley del amor es sobre de destruir. Dios no destruye. Cuando Dios disciplina, aún disciplina con amor. Y dice la Escritura, con amor y verdad, o misericordia se corrige el pecado. No solamente con verdad, sino con misericordia y verdad. Y la misericordia en esa porción del proverbio va adelante. Pero las personas no se acercan, o los líderes que corrigen a otros líderes no se acercan con esta actitud. Como dice Joe, falta, Sergio, porque requiere una gran inversión. ¿No será eso por lo que no queremos restaurar? Sí, yo creo que es parte. Yo hablaba del trasfondo de nuestra propia educación espiritual, y es verdad, eso es un factor fundamental que afecta, ¿no? Ya damos por hecho como una especie de patrón, si pasa esto hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y nos olvidamos de la soberanía de Dios, ¿no? Y creo que es un punto importante a considerar, que cada caso es específico, no podemos generalizar, porque entraríamos en el terreno de no considerar también la disposición de la persona. Es decir, tú mencionaste algo, es decir, hay personas que les vas a invertir tiempo en la restauración, les vas a invertir inclusive en algunos casos recursos, y a lo mejor a final de cuentas no tienen el corazón, porque su único interés es no perder lo que tienen, o el qué dirán, como el caso de Saúl, ¿no? Ok, pero hónrame delante de la gente. Encontraremos ese tipo de casos, pero también vamos a encontrar gente que realmente ha vivido un quebrantamiento. Yo decía algo, cambia el corazón, sí, porque el quebrantamiento va a traer una mayor sensibilidad espiritual. Es como un hecho, ¿no? Humildad. Claro, cambias, te vuelves más sensible. O sea, para mí es difícil ver un matrimonio que está tronando, y después de lo que yo viví, lo que Dios hizo con mi matrimonio y con mi familia, decir, ¿sí me explico? Oren para que Dios les ayude. O sea, ya es algo que, como se dice coloquialmente, hueles el azufre, y de alguna manera te genera una empatía, decir, ¿cómo te ayudo? Porque tú ya sabes lo que es estar del otro lado. Cuando tú sientes que nunca has vivido nada que de alguna manera te quebrante, pues sí es más fácil la insensibilidad y solamente señalar, porque piensas que a ti nunca te va a pasar, ¿no? Y creo que ese es un reto. Y creo que aunque la Biblia sí señala que hay que confrontar el pecado y señalarlo, como los profetas del Antiguo Testamento que iban frente a los reyes y hasta con una historia les confrontaban, porque también hay que saber hacerlo, no es nomás llegar y gritar y vociferar, hay que saber que Dios te use para que la persona reconozca un pecado. Pero la porción que Joe nos leyó, si alguno se extravía de la verdad y otro le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, o sea, alguien que estaba en la verdad y se equivocó, se extravió, salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. Esta porción no puede ser compatible con las demás porciones de la Biblia si solo tomamos una actitud de corrige el pecado, porque hay que hacer volver al pecador del error de su camino. Y dice la Escritura, esto traerá bendición, salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. Y a mí me impactó ahorita mucho la historia que comentaste. Yo esa de todos los años que tengo de conocerte no la conocía, y creo que por eso tú eres así. Tú te acercas a dar esperanza al que no tiene, pero desde hace mucho, no ahorita. Tal vez ahorita todavía más. Y creo que es lo que falta. La iglesia mexicana, no viajo como tú tanto a otros países, adolece
de la misericordia para restaurar, no para no considerar la falla, porque si tú no arreglas una falla en un automóvil, en una bomba, va a volver a fallar, como el gas que te está fallando ahorita ahí en un calentador que pusimos en tu cuarto. Si no lo arreglamos, va a volver a fallar. Así que hay que corregir lo que está fallando, porque si no va a volver a fallar y va a causar daño a la familia, a la esposa, a la iglesia. Pero el otro lado es, sí, la verdad hay que corregir, pero no restauramos. Joe. Bueno, en la familia, el padre, que es la figura principal, ¿no?, tiene que corregir a los hijos. Sí, sí. Pero al final del día siguen siendo sus hijos. Sí. Y él sigue siendo su padre. Y como padre tiene la responsabilidad de amar y corregir. Dios es nuestro Padre. ¿Cómo modelamos nosotros el modelo de padre que tenemos? Por Dios. ¿Tú crees que Cristo mandó a su Hijo a salvar el mundo no sabiendo que habían unos que iban a rechazar? Habían unos que aún recibiendo y probando de la bondad, de la misericordia de Dios, no iban a caer. Sin embargo, una de las cosas más interesantes de la vida, yo veo en general, es el hombre que ha sido quebrantado. Y nosotros no nos damos de cuenta que a veces el hombre que creía que nunca iba a pecar, nunca iba a hacer nada malo. Yo tengo amigos en el ministerio. Yo he conocido pastores que han desaparecido. Nadie sabe para dónde se fueron, qué pasaron. Iglesias enormes que desaparecieron. Hoy le contaba yo a los chicos en la clase de una iglesia que yo le ayudé a poner la viga central. Y me acuerdo bien que esa iglesia hoy en día está reuniéndose en el mismo edificio que la compró otro amigo mío del banco, en el mismo edificio que cuesta, ahorita está valorado como en 35 millones de dólares, ¿verdad? Está reuniéndose en un saloncito atrás con menos de 30 gente. Wow. Después de él tener 2 iglesias de miles, nada más por un comentario que hizo y un descuido que tuvo. Pero nadie se acercó. ¿Sabe lo que me dijo un día? Yo me lo encontré. Me dijo, no tengo ni un amigo aquí en la tierra. El único amigo que tengo, dice, es Jesús. Imagínate, tantos pastores que venían a predicar, tantos ministros que iban ahí, que fueron bendecidos por ese ministerio, misioneros que recibieron cientos de miles de dólares a través de esa trayectoria. Dice, nadie, todo el mundo cuando me ve, voltea la cara. Yo tengo noticias, Dios no voltea la cara. Wow. Dios te mira directo y te dice, estás mal, tienes que cambiar esto, pero aquí estoy. Ven, y yo te voy a dar la oportunidad que nadie te ha podido dar. Yo creo que es una cuestión de la misma justicia propia, una justicia falsa que tenemos, que como Sergio dijo, nunca me va a pasar a mí. Entonces yo me paro en un pedestal y yo digo, tú, sin mirar mi falla, sin examinar mi corazón, yo rindo ese juicio. Y es muy fácil ese. Porque el otro te tienes que bajar del pedestal, bajar de la plataforma e ir donde está la vida verdadera y decir, te voy a ayudar. Sí. Y regresaríamos, yo, Felipe, hacías una pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil mejor juzgar? Y creo que entraríamos en un tema que es un reto para todos y en Nos especial falta para la iglesia. educación, no hemos visto a nuestros padres Y nos- hacer eso tal vez. Y nos falta un corazón de padre. Exacto. Porque cuando tomas el corazón de padre, entonces ya puedes corregir y amar. Y sigue siendo Que es tu el hijo. equilibrio. Sí, corregir y ¿No? Porque amar. nadie está hablando de apapachar el pecado, por lo menos no es la No, intención no, de no, este no. podcast, Jamás. de decir no pasó nada, todo está bien, Haz como sigue que no igual. pasó, sí. No, por lo menos creo que ninguno de nosotros está en
en esa sintonía o en ese canal, ¿no? Claro, hay que confrontar las cosas, pero el punto es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito, no? Y aquí entraría yo en un tema que por el tiempo me gustaría rapidísimo mencionar. Nadie está hablando de que los errores, las fallas, los pecados no tienen consecuencias. Hay consecuencias. Claro que hay consecuencias. Pregúntale a David. O sea, 5 hijos muertos. sí, o sea, es más, yo creo que si le hubieran preguntado a David, hubiera dicho, mejor quítenme de ser rey y me voy a mi casa y que no pase viva esto la con mis paz, hijos. ¿no? Y Dios no lo quitó de ser rey, por decirlo en el sentido, ni lo quitó de la descendencia del Mesías, pero las consecuencias que vivió David, o sea, David muere a los 70 años de tanta angustia, de tantas broncas, de tanto desgaste, la bronca con su hijo Absalón, y todo eso obviamente formó su corazón para llevarlo a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no estamos hablando que no va a haber consecuencias, ¿sí me explico? Estamos hablando cómo vamos a restaurar a la persona independientemente de su conducta, ¿no? Y ahí entraríamos en el tema de cómo aceptar a la persona aunque no aprobemos su conducta, y ahí entra el corazón de padre. Tremendo, Creo que hace la Sergio. diferencia. Yo leo una porción más y con esta tal vez ellos quieran hacer un comentario final y terminar. Lamentablemente, pues todo lo bueno acaba. Alguna vez va usted a un restaurante y se come el filete más sabroso que ha probado y usted quisiera que fuera del doble de tamaño y no acabárselo, pero todo lo bueno acaba. Y bueno, este podcast tiene que terminar, dice nuestro productor. Pero miren, Gálatas 6:1, hay un versículo que nos va a noquear con esto del pecado y las fallas de los líderes. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aquí habla de que cachamos a alguien en una falta, que se le descubre, porque una cosa es que la persona, cuando falla un líder, viene convencido por Dios de que falló y viene a confesar la falta, pero aquí no dice que alguien está confesando la falta. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, y que hay una condición, los que se acercan a corregir y restaurar deben ser espirituales. Restáurenle. Hoy no dice córtenle la cabeza, deséchenlo, termínenlo de rematar. Con un espíritu de mansedumbre, restáurenle con una actitud de mansedumbre, y para que sepan cómo hacerlo, pónganse en su lugar. Considérense a ustedes mismos que ustedes fueran tentados en haber hecho eso. Y ahí aplica hasta la regla de oro de Jesús: haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Si yo hubiera hecho eso, y no, ni lo mande Dios, no, pero considera que tú hubieras pasado por ahí como quisieras recibir, sí, la confrontación, pero la restauración. Y la señal más grande de un cristiano es amar, no ser perfecto. El cristiano que aparente ser perfecto está mintiendo, porque primera de Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Tal no tiene la verdad. Por eso tenemos a un abogado que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay que confesarlos y abandonarlos. Este versículo dice que hay que restaurar aún al que es descubierto en un pecado. Y mire cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, me encantó, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante, dice la Biblia. Yo voy a copiar ese versículo, lo voy a poner en un WhatsApp y se lo voy a mandar a todo mi grupo de pastores. Qué tremenda. Qué tremenda palabra. Eso no se vive. Sí, no, es un reto, creo que estamos en el Y cuando hay inmadurez en una iglesia y un pastor cae, un líder cae, la competencia insana que hay a veces en otras personas que quieren el lugar de influencia de ese pastor, hasta les alegra que haya caído, porque dicen, yo no he caído, soy mejor que él, tal vez me den su chamba. No, y algunos están esperando por la oportunidad de decirle a otro, te lo dije que iba a caer. Eso es hasta diabólico, Sí, yo creo. sí. Ese pensar, yo no debo de, mira, quizás no me llevo contigo, quizás no es igual, quizás no adoramos igual, pero yo no debo de desearte
mal. La Biblia habla de eso también. La Biblia habla que yo debo de querer tu éxito, Sí. tu bendición, es mi bendición también. Tener a otros en más alto concepto que a ti mismo. Sí. Pues vamos a terminar impactados si nos quedamos así. Yo quiero dar gracias a Dios por la bendición de tener a estos dos tremendos hombres de Dios que nos hemos enriquecido mucho con este tema. Espero que a ti te haya bendecido. Úsalo para volverlo a escuchar. A veces no, una sola sesión, escuchar o ver, no le sacas todo el jugo, pero tú puedes buscar, volverlo a ver y ver. Se trata de no señalar a los que fallan, sino considerarnos a nosotros, si estuviéramos en una situación así, según la regla de oro de Jesús, como quisiéramos que nos trataran. Así debemos tratar a otros. Y la iglesia debe ser, sí, un lugar donde buscamos ser más como Dios, mejores, para servir a los demás, pero restaurando a todos. Vamos a despedirnos agradeciendo a Sergio, que está con nosotros, y a Joe, que hasta de morado se vino. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Oh.